buenos días. En esta oportunidad voy a elaborar una entrevista acerca de la importancia en la observación y la entrevista para una buena práctica profesional. Soy alumna de la Universidad Privada del Norte. Estoy llevando la especialidad de psicología. Mi nombre es Karen Gabriela Liga Solano y en este momento voy a entrevistar a la doctora Marlin, psicóloga en el ámbito clínico. Doctora, muy buenos días, doctora, qué gusto saludarla. Buenos días, Karen. En esta oportunidad me brindaría de hacerle algunas preguntas. Sí, Karen. ¿Me podría indicar su tiempo y experiencia en el área clínica? Bien, Karen, como ya lo dijiste, mi nombre es Marlin Victoria Liaga Guevara. Actualmente estoy trabajando en el ámbito clínico. Soy egresada del año 2018. Terminé, luego hice mi serums del 2019 y desde ese momento estoy trabajando en el área clínica. Nos hablamos de un promedio de 4 a 5 años, 5 a 6 años un aproximado. Los ámbitos o en dónde he trabajado, primero me desempeñé trabajando en el área de bienestar universitario en la universidad de donde soy egresada, que es la Universidad Antonio Guillermo Urrelo. Luego, como ya te comenté, hice mis serums en el hospital de apoyo Selendín. Luego estuve trabajando en el ámbito educativo en un colegio en Bagua. Luego ya me fui a trabajar a un centro de salud de la red de salud Cajabamba. Y ahora me encuentro laborando en el hospital de Selendín. Para usted, ¿cuán importante es la observación dentro de la entrevista? Bueno, en realidad la observación dentro de la entrevista se considera como una técnica sumamente importante porque nos trae información adicional a la información que el paciente viene, mejor dicho, aparte de la sintomatología que el paciente puede referirnos, nosotros con la observación, con los gestos, con ciertas señas, con la vestimenta, con la posición corporal, con el tono de voz, nosotros podemos darnos cuenta de que aparte de la sintomatología que el paciente viene o del motivo de consulta por el que el paciente ingresa al consultorio, puede haber un extra de información y es sumamente importante darnos cuenta de todas las señales mínimas que podemos observar para así poder ahondar más en cuanto a la problemática que puede tener el paciente o usuario que se acerca a consulta. Ahora, ¿qué otras técnicas son importantes dentro de la entrevista? Mire, cuando nosotros hablamos de entrevista psicológica, nos enfocamos en la técnica de la observación, nos enfocamos en la técnica. También es importante dentro de la entrevista utilizar ciertas preguntas que nos van a ayudar netamente a poder identificar el problema. Como ya saben, hay preguntas abiertas, preguntas cerradas. Se recomiendan mezclar ambas. Claro, dándole importancia también a las preguntas abiertas, puesto que el usuario o el paciente es donde más se va a explayar y más información nos va a brindar, ¿no? También dentro de la entrevista podemos luego ya utilizar algunos métodos como son algunas pruebas psicológicas que nos van a ayudar a de alguna u otra manera llegar a un diagnóstico y a posterior un tratamiento de acuerdo a los objetivos que se trazan en terapia, ¿no es cierto? Y a la necesidad del paciente. Doctora, continuando comentando del tema del ámbito clínico, ¿cuáles son los pasos para atender a un paciente? El paciente solicita la atención, se acerca a nuestro consultorio, nosotros comenzamos con la entrevista inicial. Como lo refería anteriormente, es importante que durante la entrevista se sigan ciertos pasos. Lo principal es generar un buen rapport con el paciente para que él pueda abrirse y pueda conversar un poco más. Durante la entrevista también es importante estipular el encuadre en el que consiste que el paciente se comunica con el terapeuta, con el psicólogo, y se quedan las normas y
y reglas claras, es decir, si por ejemplo el paciente se acerca a consulta y realmente necesita la atención, se queda pactado, por ejemplo, que el paciente va a venir una vez por semana, sus horarios, se le explica que durante la atención psicológica el tratamiento es netamente confidencial y que necesita del apoyo de ambos, tanto del paciente como del psicólogo, puesto que ambos van a poner de su parte, el paciente cumpliendo con las actividades que el psicólogo le dice y el psicólogo de alguna u otra manera considerando bien los objetivos que se necesitan lograr el paciente, va a realizar algunas tareas para que él pueda realizarlas. Luego de la entrevista, también es necesario hacer una evaluación con algunas pruebas, ya sean psicométricas, proyectivas, que nos permitan ver qué dificultades puede tener. Con eso vamos a poder medir. A posterior, colocamos o conversamos, delimitamos los objetivos que necesita el paciente y luego ahí se va realizando un plan de tratamiento y luego se va a ir citando al paciente de acuerdo al plan para que logre así sus objetivos y al final su alta. Por último, doctora, para concluir el tema, desde su experiencia, ¿qué consejos le puede dar a los futuros psicólogos que están interesados en el área clínica ahí? Mira, es importante, por ejemplo, que el área clínica implica el hecho de atender a pacientes que vienen con una patología o con alguna dificultad en su vida personal, ¿no? Y si nosotros queremos ayudar a las personas, es sumamente importante que nosotros nos preparemos con la entrevista inicial. Ya sabes que tiene ciertas partes, la entrevista, el rapport, primero para poder con mi paciente yo tener la confianza y él me pueda contar su situación, porque hay que darnos cuenta que cuando vienen con un psicólogo al inicio es un poquito complicado para el paciente venir a una persona desconocida, ¿no es cierto?, y contarle de problemas que son netamente personales. Es fundamental poder hacer un buen rapport primero, ¿no? Hacer una buena observación en cuanto a su conducta, en cuanto a su aspecto físico, en cuanto a su vestimenta misma, sus posturas, ¿no? Y luego también es importante saber qué preguntar específicamente, ¿no? Para poder así encontrar el motivo de consulta, que es el latente, ¿no? Porque va a venir un motivo de consulta manifiesto, que es lo que nos está refiriendo el paciente, y va a haber un motivo de consulta latente, que es el que realmente está afectando al paciente. Hay algunos casos que sí, el paciente ya logró identificar y te dice, ¿sabes qué? Esta es mi dificultad. Pero existen otros casos en los cuales el paciente viene y te refiere una cosa, pero realmente hay algo más interior, que es lo que nosotros como psicólogos, con nuestra entrevista adecuada, ¿no es cierto?, podemos sacar información. Hay que darnos cuenta que hay entrevista estructurada, entrevista semiestructurada, ¿no es cierto? Entonces, cada paciente también tiene o suele tener cierta facilidad de, ¿no es cierto?, expresar lo que siente de acuerdo a la entrevista que nosotros utilizamos. También hay que darnos cuenta que en la entrevista nosotros como profesionales tenemos que aprender a comunicarnos con ellos, utilizar el lenguaje un lenguaje que ellos nos van a poder comprender y de repente no utilizar tanta terminología que nosotros como psicólogos estamos acostumbrados. ¿Ya? Entonces, si realmente queremos enfocarnos o inclinarnos en el área clínica, hay que darnos cuenta que estamos trabajando con personas que vienen con dolencias emocionales, con malestares, con problemas y que son seres humanos que requieren un apoyo de nosotros. Y eso implica una preparación en la entrevista, una preparación en el diagnóstico y obviamente en el tratamiento que nosotros les vamos a dar, ¿no? Utilizando enfoques científicos que de alguna u otra manera estén comprobados y que nos muestren cierta cambio, ¿no?, que nos permita hacer un cambio en los usuarios, ¿no?, los pacientes en este caso. Muchas gracias, estimada doctora, por su tiempo, sus palabras, por la entrevista que nos ha concedido. Gracias a ti, Karen.